Tengan todos muy buenas tardes. Este es el grupo representante del periodo presidencial de Mauricio Funes. Vamos a empezar con la ponencia. Periodo presidencial de Mauricio Funes fue comprendido desde 2009 hasta 2014. Unas características de la política exterior del periodo asignado que se pueden mencionar, siendo generales, es que el periodo de Mauricio Funes estaba bastante centrado en lo que era la política exterior. Dentro de su plan de trabajo, su plan de gobierno, antes de que él fuera nombrado presidente, una de sus propuestas durante la campaña era poder hacer que el nombre de El Salvador creciera en la comunidad internacional. Por medio de eso, gracias a eso, él creó el Plan Quinquenal de Desarrollo 2009-2014. ¿Y de qué consistía el Plan Quinquenal? Era simplemente todos los objetivos, todos los alcances que el gobierno de durante el gobierno de él se querían lograr. Se ha tomado el plan quinquenal como base para esta exposición porque ahí se encuentran todas las bases que él estableció para la política exterior de El Salvador durante su gobierno. Es que estaba regida entre tres pilares, que si bien van a notar durante el largo de mi ponencia, voy a seguir mencionando y voy a seguir recalcando dentro de esos mismos tres pilares, que era una política exterior abierta al mundo, en el punto de que, como dije al principio, que quería que el nombre de El Salvador fuera reconocido en la comunidad internacional y que podían hacer que El Salvador podía realizar alianzas con otros países, no importaba la ideología, no importaba el sistema político o no importaba ninguna otra característica externas, que como bien se sabe durante el periodo de gobierno de Antonio Saca, sí se tomaron en cuenta mucho las ideologías de cada país para hacer relaciones, para hacer amistades. Mauricio Funes quería terminar con esa ideología y hacer tratados con cualquier tipo de país, no importando su ideología. El punto número 2, defensa y protección de los derechos humanos de las personas migrantes. En este punto él se quería enfocar en la cantidad de salvadoreños que estaban habitando en el exterior del país. Porque si bien se sabía que había existido una ola de migración de salvadoreños durante ese tiempo, por lo que la mayoría de los países con el fin de detener esa ola de migración, lo único que hacían era reportar a los habitantes y todo, y muchas veces no se respetaban sus derechos, no se reconocían como salvadoreños y nadie velaba por ellos en el exterior. Entonces él quería promover eso, hizo alianzas con varios países con el fin de promover la protección de los derechos de los salvadoreños en el exterior, con tales países como Guatemala, México y con Estados Unidos. El punto número 3, eficiente y eficaz gestión de la cooperación internacional. En este sentido, siempre se basaba en que tener una relación con otros países internacionales, como dije al principio, sin importar la ideología o el sistema político, pero siempre y cuando esos países pudieran brindar un aporte para poder promocionar el desarrollo de El Salvador, que tan estancado ha estado a partir de todos los años. El plan quinquenal establece una política exterior de puertas abiertas, basada en valores universales y también se tomaba mucho en cuenta lo que era el derecho internacional. Varios ensayos y varias tesis establecen que durante el periodo de gobierno de Mauricio Funes, lo que destacó dentro de la política exterior era que él se centraba mucho en lo que era el derecho internacional y lo que era también la diplomacia, y que puede ser que gracias a esos puntos en los que él tenía le daba mucha importancia y que anteriormente no se les había dado, él logró establecer ciertas relaciones con países que tenían una ideología totalmente distinta a la nuestra, sin mayor problema, y poder hacer lazos de amistad con otros países sin ningún problema, como es el caso de Palestina, que es un país árabe con una ideología, un sistema político totalmente diferente y que aún así El Salvador logró establecer relaciones. Bien, principales objetivos de la política exterior. Dentro del plan quinquenal también se establecen dos alcances, que son, el primero, situar al Estado salvadoreño como un actor político relevante en el ámbito internacional. Era como yo dije, que el principal objetivo de Mauricio Funes era establecer a El Salvador como un nombre de posición alta, es decir, si bien era un país pequeño que realmente no tenía mucho que aportar a la comunidad internacional, pero podía ser reconocido como un buen aliado, como un buen amigo, que siempre y cuando se quería contar con El Salvador, el que El Salvador estaba dispuesto a cooperar con cualquier entidad, no importaba la ideología. Punto número 2, ejercer las relaciones diplomáticas abiertas al mundo, promotora del desarrollo y la cooperación.
así como las relaciones consulares que promueven la protección de los derechos de los salvadoreños en el exterior, que era como el punto que mencioné que constituía el plan quinquenal, que era la protección de los salvadoreños que estaban en los países internacionales y que debido a que quizás en esos países El Salvador no tenía ninguna relación de amistad, aunque sea, no se contaba como los salvadoreños como un ciudadano y no se les respetaban sus derechos como tenían que ser. Entonces, por medio de estos alcances, él quería que todo eso se solucionara, que El Salvador fuera avanzando dentro de la comunidad internacional. Áreas con mayor enfado de proyección exterior. Se pueden mencionar 8 áreas en las que el periodo de gobierno de Mauricio Funes se enfocó más dentro de la política exterior. Por motivos de tiempo no voy a enfocar mucho en las 8, pero sí voy a recalcar bastante las más importantes. El punto número 1, el posicionamiento internacional, que eran las relaciones diplomáticas que se habían realizado con diversos países de diversas ideologías. Unas de las que más se recalcan son con los países árabes, porque se hicieron muchas alianzas, ya sea de amistad o de cooperación, con países árabes, como es el caso de Palestina, como es el caso de Vietnam. También se hicieron relaciones con Cuba, con Kazajistán, con Rusia, que si bien El Salvador tenía mucho tiempo de tener una relación como de amistad, con Rusia nunca se había llegado a más, nunca habían hecho un tratado de comercio, nunca habían dado un paso más allá de la amistad que se tenía. Y con el periodo de gobierno de Mauricio Funes se incrementó eso de la alianza con Rusia y se empezó a hacer exportación de azúcar hacia Rusia, que El Salvador antes no hacía. El Salvador se convirtió en uno de los estados más fuertes en lo que era la exportación de azúcar hacia Rusia. Rusia también ayudó a El Salvador con el combate del narcotráfico por medio de capacitaciones para los agentes policiales. También con la Unión Europea se hicieron por medio, pero esto por medio más que todo con el SICA, con la integración centroamericana, pero El Salvador también fue un promotor bastante fuerte en eso. Con el Caribe, con países del Caribe y con Centroamérica, como dije, de la integración centroamericana y el SICA. Punto número 3, integración regional. Era potenciar la integración centroamericana. Dentro del periodo de Mauricio Funes fue uno de los años en donde más se impulsó El Salvador para querer integrar a Centroamérica. Y se establecieron 5 puntos que hasta la fecha si se pueden buscar, el SICA los complete como parte de los objetivos que tiene como integración, que era seguridad democrática, prevención y mitigación de desastres naturales, integración social, integración económica, fortalecimiento institucional, que eran puntos que se establecieron durante su periodo de gobierno y que se incitaban bastante a que la integración centroamericana siguiera avanzando y siguiera avanzando. Punto número 3, soberanía e integridad territorial. Dentro de este ámbito podemos mencionar el caso de la isla Conejo, que se consideraba que era territorio de El Salvador y se estaba ante esta lucha de territorio. El punto de este era que dentro de la comunidad internacional se respetara lo que era el territorio salvadoreño y también entra el punto en donde estaban los salvadoreños en el exterior, que es el punto 5, y el punto número 6, que eran los derechos humanos. Los podemos relacionar los tres entre sí y poder decir que aparte de que se respetara que la comunidad internacional respetara el territorio salvadoreño, también respetara a la población salvadoreña, estuviera dentro o estuviera fuera del Estado, y que se cumplieran sus derechos humanos dentro y fuera del Estado igualmente. El punto número 4, cooperación para el desarrollo. La cooperación que se tenía que hacer con todos los países o todos los estados posibles con el fin de que fomentar el desarrollo de El Salvador. Mauricio Funes decía que para que El Salvador se desarrollara y para que El Salvador creciera era muy importante una política exterior, es decir, una política de afuera hacia adentro. Durante el periodo de gobierno de Antonio Saca, que era el anterior a él, él tuvo más una ideología de una política nacional, en donde los problemas se resolvían a nivel nacional, los propósitos, las causas se ponían a nivel nacional y no tanto a nivel exterior.
se enfocaban más en lo que era nacional que en lo internacional. Con Mauricio Funes fue al revés, era lo exterior para lo interior, con el punto de hacer cooperación con otros estados que podían ayudar a fomentar el desarrollo de El Salvador para poder mejorar el ámbito nacional del país. Modernización y fortalecimiento institucional. Y igualmente, en este podemos mencionar un instituto que se creó durante el periodo de gobierno de Mauricio Funes, que es el Instituto Especializado de Educación Superior para Formación Diplomática. Como mencioné al principio, uno de los puntos en los que Mauricio Funes se enfocó para la política exterior era la diplomacia. Y se dio cuenta, mientras estaba dentro de las cooperativas y las charlas entre estados, que a El Salvador le faltaba mucho de personas capacitadas en el sentido de la diplomacia, y quizás que era por esa razón que El Salvador no había podido crecer entre tantas amistades con estados. Entonces creó ese instituto con el fin de capacitar a personal para que estuviera adecuado para la diplomacia y poder hacer las alianzas internacionales. Luego saltamos al punto número 8, imagen institucional y comunicación interna. No hay mucho que decir en este punto, pero si podemos mencionar un ejemplo, podría ser el programa de radio que Mauricio Funes manejaba durante su periodo de gobierno. Era donde se comunicaba con el pueblo y mantenía una relación abierta, aunque ciertamente hoy en día que se tiene la historia de lo que fue su periodo de gobierno durante y después, deja mucho que desear en ese sentido. Luego pasamos al siguiente punto, las relaciones bilaterales prioritarias. El Salvador creó relaciones con varios estados. Permítame, hay que pasar ahí, ok. Relaciones bilaterales prioritarias. El Salvador y Palestina. Como mencioné al principio, El Salvador hizo relación de amistad con Palestina, gracias a que dentro de la ONU, en una de las reuniones con la ONU, El Salvador reconoció a Palestina como un estado. Y entonces se creó esa alianza de amistad entre ellos. Y si bien El Salvador era aliado amistoso de Palestina, aún así seguía teniendo aliados también de Israel. Es decir, El Salvador estaba dispuesto a cooperar tanto con Palestina como con Israel. Con Argentina, con Colombia. El Salvador suscribe el Tratado de Libre Comercio con Colombia que se firmó en 2013 y un convenio de transporte aéreo que permite la mejora de la conexión entre sus territorios. Como bien se sabe, Colombia tiene mucha influencia en el sentido económico de El Salvador, en el ámbito aéreo, en el ámbito financiero. Existen bancos colombianos dentro de El Salvador, aerolíneas colombianas dentro de El Salvador. Se maneja mucho ese sentido Colombia y El Salvador. Siguiente, El Salvador y Argentina. El 5 de abril de 2013 se firmó un acuerdo para el establecimiento de un mecanismo de consultas en materia de intereses mutuos y un plan de asociación estratégica entre partes. Fue una cooperación, una comisión mixta de cooperación con el fin de lograr un acuerdo de asociación estratégica entre ambos países. El Salvador y Cuba. También Cuba es un ente bastante importante en relaciones con El Salvador. Quizás es uno de los países con el que más cooperación se tenía. Ambos suscribieron en septiembre de 2011 el acuerdo de alcance parcial que buscaba promocionar el desarrollo de las relaciones comerciales y de cooperación entre ambos países. Rol de El Salvador en organismos multilaterales. Esos son algunos de los organismos que podemos mencionar que El Salvador tuvo algún protagonismo, aunque muy pequeño hubiera sido, dentro del periodo de gobierno de Mauricio Funes. Uno de ellos es la ONU. ¿Por qué la ONU? Porque al principio del gobierno de Mauricio Funes, lo primero que él quería era establecer el nombre de El Salvador dentro de la comunidad internacional, o sea, hacerlo crecer. Entonces, dio un discurso dentro de la ONU con ese punto, el fortalecer y ampliar las relaciones de amistad y cooperación con todos los países del mundo. Dentro del SICA,
Como mencioné, fue uno de los ejemplos que podemos mencionar, es la inauguración del edificio de SICA el 22 de julio de 2011, que se inauguró aquí dentro de El Salvador, y eso fue como un promotor para que los demás países centroamericanos vieran que El Salvador estaba dispuesto a seguir luchando por la integración centroamericana y que realmente estaba muy comprometido con lo que era la integración. Luego, con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, El Salvador asume la presidencia pro tempore dentro del periodo de gobierno de Mauricio Funes, que fue por el ministro salvadoreño Hernán Rosa Chávez. Luego, con CEPAL y la OEA. Aquí podemos mencionar que la relación que tuvo El Salvador con CEPAL y la OEA fue porque pudo tener el privilegio de ser sede de dos de las reuniones de ellos, una de CEPAL y una de OEA, lo cual, según entidades internacionales, dicen que esta fue una razón de confianza que le dieron esos organismos a El Salvador, porque no a cualquier estado se le da el privilegio de ser sede en una de sus reuniones. El movimiento de países no alineados, el NOAL. El Salvador mantuvo su participación como país observador dentro de este movimiento, por medio del trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y destacó dentro de su participación. Y finalmente con la OTAN. Con la OTAN se puede mencionar un ejemplo que fue que El Salvador envió a 22 soldados salvadoreños a luchar en los problemas de Afganistán, que por requerimiento de la OTAN, o sea, la OTAN pidió a El Salvador que enviara 22 soldados salvadoreños a Afganistán, y El Salvador estuvo de acuerdo en hacerlo, y ahí se creó un poco más, un pequeño avance en el sentido de amistad y en el sentido de la confianza de El Salvador frente a los organismos. Y finalmente vamos con el último punto, los principales tratados firmados. Podemos mencionar dos de todos los tratados, aunque si bien dentro de toda la ponencia he mencionado otros más que se hicieron con El Salvador con países, como en el caso de Colombia y los que mencioné anteriormente, Argentina. Bien, el Tratado Único de Libre Comercio entre Centroamérica y México, que fue suscrito el 22 de noviembre de 2011. Con el fin de poder fomentar a Centroamérica, ponerla en un punto más alto frente a la comunidad internacional, como Centroamérica Unida, aunque siempre El Salvador estaba dentro, y como había dicho, El Salvador también era un ente muy importante dentro de la integración centroamericana porque era un promotor fuerte. Acuerdo de asociación en Centroamérica y la Unión Europea, que fue suscrito el 29 de junio de 2012. También fue una cooperación entre Centroamérica y la Unión Europea. Entonces ya la Unión Europea podía considerar a Centroamérica como un aliado, y era más fácil fomentar el comercio dentro de los países de Centroamérica, entre ellos, claro, El Salvador. Uno de los puntos era establecer una asociación de política privada, fortalecer las amistades entre los dos organismos, e intensificar el diálogo político y la cooperación entre ambos organismos. Una asociación política que fuera una asociación política privilegiada y una cooperación entre ambas partes. Eso sería todo por la ponencia. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido de su agrado.